instante quedó libre. Escuche bien. El evangelio que proclama libertad no se casa con nada ni con nadie. Dice la verdad, cueste lo que cueste. ¿Sabe? Pablo fue a la cárcel. A Pablo le dieron una pela en Filipos como nunca se la habían dado. Y los que lo acompañaron también se llevaron su pela. Y desde luego el compañero más cercano que tuvo en ese momento se llamaba Silas. Y antes de meterlo a la cárcel, le dieron una pela como se le daba a cualquier individuo que no fuera romano. A Pablo no le dieron oportunidad para hablar. A Pablo le quitaron los privilegios y los derechos para defenderse. Cuando Pablo reprendió el espíritu de adivinación de aquella muchacha, porque la adivinación no es de Dios. No lo es. No lo es. Yo tengo amigos que les encanta la adivinación. Me gustaría complacerlos. Yo me he topado con gente en el camino que me ha dicho: yo soy santero y veo su programa. Ay, cómo me encantaría decir algo que por lo menos le satisfaga. Yo tengo gente que me ha detenido en el camino y me ha dicho: mire, yo soy espiritista y yo presido el centro espiritista tal o cual. ¿Cómo me encantaría decirle algo dentro del programa o dentro de la predicación que los haga sentir bien? Claro, puedo decir que son gente buena, que son gente honesta, que son gente íntegra. Yo no puedo tocar el valor moral de esas personas, pero tengo que decir con profunda honradez, al amparo de lo que enseña la palabra de Dios, que Dios no aprueba ni la adivinación, ni la santería, ni el espiritismo, ni la hechicería, ni la astrología, ni ninguna de esas cosas que pretendan usurparle la gloria al que le pertenece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Cuando aquellos individuos descubrieron que la máquina de producir chavos se le había dañado y vieron que el que había roto la máquina de producir dinero era Pablo, entonces lo acusaron. Claro, hay un aspecto extraordinario dentro del contexto social que no lo podemos tocar. Era una colonia romana y el tiempo no nos daría para explicarlo. Pero ¿sabe? Esta gente entonces decidió desarrollar un proceso antagónico contra Pablo y contra Silas, y los metieron a la cárcel. ¿Qué quiere decirnos Lucas con esta historia? Es sencillo. Siempre que el evangelio ataque los intereses creados de los individuos, el evangelio y quien lo proclame se buscará problemas. Siempre que se diga que más importante que el dinero son las almas, a la gente que le encanta el dinero les molestará ese sermón. Siempre que se diga que el evangelio no manipula, a los manipuladores les molestará ese sermón. Siempre que se diga que el evangelio es un acto de gracia y de misericordia, a los que les encanta la desgracia y la ausencia de misericordia, el mensaje, el mensajero y el evangelio tendrá problemas. Y Pablo y Silas no podían ser la excepción. ¿Y sabe qué hicieron con Pablo y Silas después de la pela que le dieron? Era una pela a latigazos.
Los metieron en el cepo. Es una pena que yo, con mi condición de espalda, no pueda decirle cómo es el cepo. Pero imagínese a un individuo sentado, con los pies rectos, con las manos rectas y con la cabeza metida en esta posición, a excepción de que los pies también tienen que estar rectos. Imagínese a ese individuo no solamente en esa posición por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas, sino por días. ¿Cuál es el propósito de esa posición? El propósito de esa posición es detener la capacidad del torrente sanguíneo para entonces producir dolores musculares insoportables. Dentro de esa posición en el cepo fue que pusieron a Pablo y a Silas. Y llana y sencillamente los pusieron después de haberle dado una pela. Pero no solamente los pusieron en el cepo después de la pela, sino que los metieron en la cárcel que le llamaban la mazmorra, es decir, en la cárcel de más adentro, donde sus gritos no fueran escuchados por nadie, donde sus dolores no fuesen conocidos por nadie, donde nadie supiese que allí se estaba violentando el derecho de 2 ciudadanos por el simple hecho de predicar el evangelio, donde no se conociese, porque déjeme decirle algo, los pueblos hablan de derechos, pero donde se deben ver los derechos es en las cárceles, a ver si lo practican. Los pueblos hablan de derechos, pero vayamos al centro médico a ver si allí están ejercidos. Los pueblos hablan de derechos, pero vayamos a las instituciones y a las empresas a ver si los ejecutan. O exhibimos derechos en papeles y en cartas y en documentos y en constituciones, pero muchas veces en la práctica están totalmente olvidados. Y a Pablo y a Silas los metieron en la cárcel de más adentro para proteger la carta de derechos, pero no a los individuos que tenían esos derechos. ¿Sabe qué me maravilla? Que estando allí dentro, en el cepo, Pablo le dijo a Silas, ¿te acuerdas de algún corito? Y Silas le digo, me viene a la memoria, Cristo rompe las cadenas. Si tú crees que lo podamos cantar, si tú empiezas, yo te sigo. Pues vamos a empezar a cantarlo. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de la vida lo eres tú? Tú me libras del infierno y me libras de la muerte. Óigame, yo le estoy cantando ese corito con una intención, porque yo quiero preguntarte, ¿qué haces tú cuando estás en tu cepo? ¿Qué haces tú cuando la vida te latiga? ¿Qué haces tú cuando la vida te niega tus derechos como ser humano? ¿Qué haces tú cuando la vida te niega tus derechos como individuo? ¿Qué haces tú cuando las circunstancias de la vida se olvidan de que tú existes y llanamente te laceran la espalda a golpes y luego te meten en el cepo para que sufras? Empiezas a pelear con Dios, empiezas a cuestionar a Dios, empiezas a preguntarle si verdaderamente existe o no existe, si es realidad o no es realidad, o llana y sencillamente decides entender que el compromiso de servicio a Dios no es simplemente por el bienestar en el que Dios nos pueda tener, sino que nuestro compromiso de servicio a Dios es tal y como la palabra lo ha determinado, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la bendición, ni la maldición, ninguna cosa me podrá separar a mí del amor a Dios, de mi relación con Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro.